XENM, XHNM. Origen, esencia. Radio Cultural, pública, evolución, al servicio de Aguascalientes. Esto es 50 años trazando el camino. Radio Cultural y Pública, radio con sentido. Amigos, estamos aquí celebrando el 50 aniversario de la radio pública en Aguascalientes. Y bueno, pues es un verdadero placer hacer estos espacios. Gracias a Chuy Montañez, que nos invita, y a Sergio Villegas, que nos invitaron a participar el día de hoy para entrevistar a mis compañeros que también han sido protagonistas de este gran viaje. Gerardo Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, joven Ricarday. Como siempre, joven y rebosante, usted. No, pues, eso se lo tenemos que agradecer a Chuy, que me hizo joven eternamente con el apodo, ¿verdad? Bueno, es que Chuy vende unas cremas rejuvenecedoras muy buenas, entonces eso es parte de esa juventud, ¿no? Así es, mi estimado Gerardo. Estamos muy bien, muchas gracias, Ricarday. Qué bueno, y también está por aquí el señor Miguel del Río. Muchas gracias, joven Ricarday. Refrendando tu apodo, gracias, Chuy. Saludos a Rodolfo. Igualmente, Miguel, gracias. Saludos a mi compadre Lalo. Mucho gusto, mi hermano, aquí nada más de mirón. Saludos, Lalo. Estamos recopilando lo que ha sido la historia de esta radio pública a lo largo de la historia. 50 años se dice fácil, pero es una radio que nos vio nacer a todos los que estamos aquí y que de alguna forma nos dio la oportunidad de sembrar una semilla. Yo recuerdo, Gerardo, que tú siempre fuiste un pilar, sobre todo en la televisión, pero en la radio también, o sea, con tu programa de Sin Límites, con lo que hacías en la radio. Siempre fue como muy gratificante el trabajar contigo, aparte que tú me vendías todos los discos de momento, que no que se me va a olvidar. Y eso también lo agradezco muchísimo. Todos los de Fobia los tengo por ti. Pero te daba buen precio. Eso sí. No había dónde conseguirlos. No, y de verdad lo agradezco mucho, ¿no? Ese es un tema bien particular que hay que platicar, porque la radio que hicimos nosotros, o que pudimos hacer nosotros, fue con las uñas y rasgando. Claro, y ya lo hemos platicado, ¿no? Que se hacía con lo que cada uno de nosotros ponía para la estación. Así es. Y se lograba. ¿Cómo entraste específicamente tú, Gerardo, al mundo de la radio, al mundo de la televisión, en este organismo? Yo entré a Radio y Televisión de Aguascalientes, bueno, particularmente a la XNM. Entré en, si no me equivoco, en... ¿Quién era el director? Es que, bueno, fue Pepe Dávila. Sí, fue Pepe Dávila. Así es. Y si no recuerdo, yo el otro día estaba haciendo una revisada de los archivos que tenía ahí de revistas, de discos, y me encontré con una nota de un periódico del Sol del Centro, en donde decía: el joven Gerardo Rodríguez, imagínate, se alista para preparar un programa de radio en la XNM en el año de 1982. Wow. Sí, en el año de 1982 es esa nota. Y en aquel entonces estaba Pepe Dávila como director. Yo fui ahí a la XNM por recomendación de Gigi Hernández Duque, que era una locutora a la que yo estimé mucho, que trabajaba en en Sonoimagen, en una estación del señor Agustín Morales, si no me equivoco, y esa estación estaba en un chalet allá en Madero, donde ahora son Fantasías Miguel. En la parte de arriba, MC, Muebles Colonial, ahí había la estación de radio. Ahí me vio esta Gigi Hernández, le pedí una oportunidad, me dijo que me dirigiera con Pepe Dávila, porque ella también había hecho sus pininos con Pepe. Y me dijo: la mejor escuela es que te vayas con Pepe a hacer radio y pininos, te fogues ahí con él. Fui con recomendación de Gigi y efectivamente me recibió muy bien Pepe Dávila. Y a partir de allí, bueno, me dijo: adelante, vas a tener un programa por semana, todos los sábados, y se repite los domingos, se va a llamar Escenario. Yo así le puse el programa. Y ya desde allí, yo ya traía la onda de los espectáculos, de la cultura, ya desde allí. Te estoy hablando de 1982. Wow. Entonces,
ese realmente fue mi inicio. Porque ahorita recordando el 86, esa fue como la segunda vuelta que hice yo a radio. Sí, porque después te fuiste a radio comercial, exactamente, ¿no? Okay. Exactamente. Después de que hice yo el fogueo en el 82, que duré como un año y medio, 82, 83, sí, como en el 84, más o menos, Pepe Dávila me dice, Gerardo, ¿te vas a ir a la empresa de los Rivas, a la XRO o a la XBI, no sé dónde te vayan a mandar, porque me están pidiendo locutores y voces nuevas? Ok. Fíjate el poder que tenía Pepe, que en paz descanse. Entonces era interesante desde ese punto de vista que la XNM fue como un semillero de talentos que exportó para otros lados. Ok. Entonces me dijo Pepe, te vas porque te vas, nada de que no. Dijo, necesito que lo hagas y hazlo, o sea, experimenta, explora otras cosas. Yo le dije que sí, que no había ningún problema, que si no había impedimento por parte de él. Me dijo que no, que lo que ya había aprendido yo ahí estaba ya bien, pero que él me veía como más posibilidades de hacerlo en la radio comercial. Igual por el perfil que tenía en aquel entonces del programa. Me fui con los señores Rivas y efectivamente me recibieron por recomendación de Pepe y ya a partir de ahí ya hice muchos años haciendo radio comercial en Radio Grupo. Pero y luego ya después vino la segunda vuelta cuando el licenciado Granados, Gustavo Granados, sí, me invita a mí para que me fuera a hacer televisión. Ok. Lo que es ahora, lo que era en aquel entonces Canal 6. Pero esa fue como la segunda invitación. Sí, es que sí es cierto, porque Gerardo luego empezó en televisión, sí, perdón, claro, en radio, pero en la segunda vuelta que dices tú empezaste en fue televisión. más en tele, ¿no? Claro, tenías tus programas de Sin Límites y de ahí lo que llevabas a tus invitados, me acuerdo muy bien los Caifanes, luego los llevabas a radio para poderlos aprovechar y hacer unas entrevistas y programas con ellos. Exactamente. Y ya, pues ya se complementaba lo que hacíamos en televisión, porque también teníamos como la consigna de que era radio y televisión. Entonces teníamos que hacer tele y radio para obtener un sueldo, no solamente televisión. Ese es un punto importante, Gerardo, porque sí, es cierto, recuerdo que en esa época era nos como, obligaban. Era el requisito, bueno, al menos, ¿no? en mi caso se sucedió y creo que en muchos decían, también estaba tienes que hacer radio igual, ¿no? y tienes que hacer televisión, las dos cosas. Pues, está bien, o sea, era como un complemento, claro. Y era pues un buen complemento, no hacer las dos cosas. Entonces por mí no hubo ningún problema. Pero sí, esa fue como, digamos, la segunda vuelta. La primera fue en el 82. ¿Qué tanta libertad tenías para hacer, por ejemplo, radio, no? Bueno, en televisión sabemos que estabas con una libertad absoluta, pero ¿en la radio había alguna restricción o era libre de trabajarla como tú quisieras? No, en la radio sí había... Bueno, sí, en todos lados hay restricciones y en todos lados hay censura. Quien diga que hay libertad de expresión al 100%, eso es mentira. Eso no es cierto. O sea, en todas. Tanto en las comerciales como en las estatales o en las concesionarias o en las permisionarias, siempre te marcan como unas políticas, ¿no? Sí. En el caso de la radio, la televisión pública, lógicamente que pues estás en una televisión de servicio del gobierno y tienes que guardar cierta compostura, no tirarle, ahora sí que no morder la mano que te da de comer, por llamarlo de alguna manera, y ser congruente en lo que tú estabas haciendo, ¿no? En la radio comercial es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo. Pero digamos que en cuanto a libertad, en el área en la que yo manejaba, que eran los espectáculos, la cultura o los espectáculos, sin ningún problema, sin ningún problema, no había ningún problema. Yo recuerdo que, bueno, por el éxito de tu programa, todo el mundo llegaba a buscarte, ¿no? Las disqueras,
¿Cómo fue ese acercamiento? Porque no con todo el mundo era igual, ¿eh? O sea, yo no veía que a cualquiera llegaban las disqueras y les ofrecían todo lo que estaba ocurriendo. Y contigo llegaban con los ojos casi cerrados a lo que tú les dijeras, ¿no? De hecho, recuerdo que trajiste muy buenos eventos y grupos que después se convirtieron en hiperclásicos. Pues tú fuiste el primero en traerlos, el mismo Maná, cuando estaban empezando, tocando en la azotea de las instalaciones, Café Tacuba, Los Enanitos Verdes, Los Héroes del Silencio, La Ley, ¿no? Claro. Sí, bueno, todas esas bandas ochenteras de los 90s fueron fruto precisamente de mis buenas relaciones que tuve en la radio comercial. Ok. Porque en la radio comercial, en Radio Grupo, antes la promoción de los artistas se hacía a través de los promotores de las compañías discográficas. Entonces llegaba BMG Ariola, o llegaba Universal, o llegaba Warner Bros., llegaba Polygram y te decía: Gerardo, este es el nuevo sencillo de tal artista, este es el nuevo álbum, y empiezas a hacerte amigo de los promotores, y más que nada por la relación artista-locutor, porque los directores estaban como muy ajenos a eso. Sí, claro. Ellos tenían como otras funciones, eran como más administrativas, pero los locutores teníamos el contacto directo con el promotor. ¿Y qué hay de novedades? No, pues ahora salió ahora salió el otro, y está vendiendo muchas copias y no sé qué, y van a venir a hacer gira de promoción los artistas, fulano de tal o el grupo X. ¿Y cómo ves? ¿Podemos programar una entrevista? No, pues claro que sí, tú dime cuándo, pues el jueves o el viernes, el domingo, no sé cómo fuera. Y venimos a tu programa para que los entrevistes, para que hagas una ruedita de prensa con ellos, o invites a los fans a que vengan a que les den el autógrafo o la fotografía, se tomen la fotografía. Y a partir de allí fue ese contacto, gracias a ese contacto con los promotores de las compañías discográficas, que yo anotaba. No había redes sociales, las redes sociales eran una libreta, era tu agenda y era una libreta, era una pluma. Y ahí anotabas entonces Antonio Mesa o Jorge Mondragón o no sé quién, y empezabas a anotar, hablabas por teléfono, largas distancias, y empezabas a hacer buena amistad, hasta el grado de que ya había tanta confianza de que ya te invitaban, o a mí me invitaban, a las presentaciones de los discos en la Ciudad de México, en Guadalajara, y yo me costeaba mis gastos, eso sí, porque no eran tampoco así como las empresas, no crees que te tiraban así las cosas tan fácilmente. Mucho menos el canal que te pagaba. No, por lo menos no. De los dos, tampoco en Radio Grupo, no creas que te decían, no, se te paga por hacer horas de radio, pero ya veían eso como algo extra, como muy personal. Okay, o sea, ¿te quieres ir a Guadalajara? Pues páguelo usted. ¿Se quiere ir a la Ciudad de México a la entrevista de fulano de tal, del tal artista? Pues páguelo usted. O sea, eso no es cosa del canal, digo, de la radio, de que fue, del medio que fuera. Ya cuando ven los concesionarios resultados, que dice, canijo, sí me trajo rating, sí me trajo gente, pues entonces... Sí le voy a invertir, ¿no? Exactamente, ahora sí le voy a invertir. Igual te dicen, te doy para el autobús, te doy para el avión, o te doy para el hotel, pero tú pon lo demás. Llega después a tal grado este asunto de las buenas relaciones, que ya después las compañías disqueras te pagan todo. Ya te pagan todo, te dicen, vente, ya está, gastos pagados, hotel, hospedaje, alimentos. No, pues qué padre, ¿no? Qué chido, ¿no? Es el fruto de, del trabajo, de las ¿no? relaciones y el esfuerzo que tú haces, ¿no? Es como una remuneración. Oye, pues bien interesante. Y tú, Miguel, ¿cuándo entras al mundo de la radio? Yo recuerdo que tú y yo en alguna feria tomando mucho café, no sé qué estábamos haciendo. Junto con Popoca me invitabas a hacer un programa de metal que se iba a llamar Línea Metálica, porque bueno, quiero que sepan... Nosotros ya lo teníamos. Sí. Quiero que sepan que bueno, pues somos melómanos. Así y es. Yo conocí a Miguel porque tenía una colección impresionante de discos, como yo traía la mía, ¿no? ¿Cómo entras tú en el mundo de la radio? Fíjense bien, eso está bien chistoso. Yo, por cuestiones familiares, tenía amistad con Ramón Quijano, pero desde Monterrey. Okay. Entonces, yo lo conocía desde allá, y él conoce a una chica de Aguascalientes, se hace su novia y se viene a vivir a Aguascalientes.
Entonces, creo que todavía ni se había casado con su esposa. Y de repente ya tenía un programa en el radio, también melómano. Y yo tenía una gran amistad con Ramón por la música. Claro. Él le gustaba otro tipo de música. A mí siempre me gustó el rock pesado, el heavy metal. Sí. Pero él siempre me traía discos de Monterrey. Que lo que decíamos, a nosotros nos costó ir a la tienda, comprar el LP importado o nacional. Y el importado era porque no había producción nacional. Así es. Y te costaba 3 veces más caro. Claro, y bueno, pues claro. tú tenías que ahorrarte. Yo recuerdo que mi madre me decía, pues ¿te vas a vestir con discos o qué? Era lo que nos decían a todos, Miguel. Entonces, bueno, un día me dice, le dijo, oye Ramón, tú no tienes ni 6 meses aquí en Aguascalientes. Yo llevo toda mi vida aquí. Tú ya tienes un programa de radio no era de heavy metal. ¿Cómo le hiciste? Le dije, pues fui y toqué la puerta. ¿Cómo que fuiste a tocar la puerta? Sí, yo fui a tocar la puerta y ya. Entonces, él empezó a semblantear si podríamos tener un programa con un acceso muy amplio para la música que nosotros íbamos a programar. Y me dice, mira, yo creo que no hay problema, habla con el director. Entonces fui a hablar con el director, con mis discos bajo el brazo, con el licenciado Gustavo Granados, que después tuvimos una grandísima amistad. Y llegué con él y recuerdo que yo traía una racada, tiempos de juventud. Claro. Yo traía una racada y llevaba mis discos bajo el brazo y le digo, oiga, licenciado, pues mire, yo quiero pedirle de favor que me dé 1 hora de programa de radio y mira, aquí tengo lo mejor de la música. Me dice, oiga, ¿y ese arete qué? Y bueno, pues me lo puso mi mamá, es una racada, digo, pues ya saben que uno es rockero y todo. Así, oiga, entonces mire, como le estaba diciendo de mis discos, y entonces pues yo le decía, oiga, y le dolió. No me dolió, pero entonces como le iba diciendo de mis programas y todo, y no le dijo nada a su papá. Entonces la plática se empezó a desviar hacia mi arracada. Y al final yo ya le dije, bueno, pues entonces, pues se va a hacer o no la carnita. Sí, vaya con fulano y que le den 1 hora y ya me iba yo yendo y ya nomás me decía acá como el dedito arriba de que va con el arete, ¿eh? Como que tal vez en su juventud tal vez le hubiera gustado ese detalle, ¿no? Entonces así empezamos 1 hora. Éramos 3 en el 88. En el 88 empezamos Martín Leos, empezamos Sergio Martínez y tu servidor. Al final nomás nos quedamos Sergio y yo. Y empezamos ya a crecer en el ámbito del radio, él por su parte y yo por mi parte, pero teniendo como pivote el programa de Línea Metálica, que este era el primer programa que duraba 2 horas en los martes y que el otro día fui ahora a la estación al 98 y fui con la chica que ahorita trae el programa de metal y le dije, oye, aquí traigo algo de mi colección de discos en un disco duro, y le dije, eso es para vindicarme como los pioneros del heavy metal en la radio en Aguascalientes. Claro. O sea, no crean que ustedes están descubriendo el hilo negro, sino que eso es un trabajo que desde hace mucho tiempo. El primer día que tuvimos el programa de Línea Metálica estaba Ramón ahí con nosotros y la primera llamada que entró fueron de los de Provida. Se los juro, quejándose de la música que estábamos poniendo. O sea, a los 15 minutos del programa ya no estaban hablando los de Provida. Por si no recuerdan, una organización muy mochita, y no le gustó que estuviéramos poniendo en la radio, y muchas cosas, ¿no? Entonces yo tomé la llamada, la verdad yo me paniqué y le dije a Ramón, oye Ramón, ¿qué hacemos? Dije, pues mándales un saludo. Hombre, muchas gracias a los de Provida por estarnos escuchando. Les vamos a dedicar la siguiente canción. Y dije, pues está Ramón aquí y el patrón ya me dio chance de tener mi programa de radio, pues que ruede el mundo, ¿no? Ya veremos después qué pasa. Y así empezamos, así duramos 4 años, pero como te decía, Sergio ya empezó a hacer sus programas y yo también empecé a hacer otro tipo de programas un poco más. Vaya, si me gustaba el heavy metal, también me gustaban otras cosas más extrañas. ¿Qué oportunidad teníamos en el radio? Al menos en libertad de expresión musical, toda. Al menos yo lo disfruté ese momento, que tal vez como lo están disfrutando ahorita muchos radioescuchas o muchos productores que pueden programar casi lo que quieran con idioma español
y con el lenguaje y con el mensaje que casi quieren, o casi se puede, pero en ese tiempo nomás teníamos, la estación era un gallito, el transmisor, era un gallito creo que de la BI o de la RO, que es una donación que se la dan los Rivas para NM. Entonces nosotros teníamos 1000 watts de potencia. Así es, 1000 watts de potencia. De hecho era el eslogan, ¿no? Con 1000 watts de potencia. Sí, con 1000 watts. Entonces, pero Así 1000 es. watts nunca fueron 1000 watts. No, Siempre no. teníamos de 600 a 700. Bueno, ya si nos va bien, unos 750. Pero lo más lejos que teníamos Club de Fans fue en Loma Bonita. O sea, para que vean más o menos la cobertura de la estación. Y realmente, bueno, podíamos hacer muchas cosas porque podíamos, porque tampoco era una audiencia tan desbordante como para que pudiera haber cierta censura, decir, oigan, no dejen de programar eso, no programen lo siguiente, o cosas así. Entonces, bueno, pues así fue como toqué la puerta, entramos y ya duré 10 años, o un poquito más, chambeando en el radio. Estuviste más de 10 años ahí en la radio, ¿no? Nosotros salimos en el 98. Wow. En el 98. ¿En qué momento fuiste invitado para la dirección de la radio tú? Después de que salió el licenciado Gustavo Granados, entró el licenciado Jorge Luis Papadimitriou y la radio, había un director de radio, el señor Carlos Romo. Y bueno, hubo otras circunstancias, otros momentos. Al final ya no duró tanto y ya me invitaron a ser director de la estación de radio. Y yo todas las carencias que tuve cuando era productor, las quise suplir ya cuando era director, de que ya nadie sufriera, que todos tuvieran la oportunidad, que todos tuvieran hasta viáticos, al menos hasta aunque sea de la bolsa, y decir, oye, pues no se vaya, cómprese una torta o algo, porque sufríamos carencias, pero tampoco era tan malo, ¿no? Porque ya teníamos gente que sabía de la radio y todo y podía comprenderlo. Yo recuerdo que en esa época también se abrió más el espacio, y lo platicábamos, Chuy, en algún otro programa, donde a otros estilos, otros como les llaman, tribus sociales o musicales, ¿no? Ya no nomás era uno, sino ya había para los emos, había para los que les gustaba el metal, a los que les gustaba, no sé, otro tipo de música. Como que abriste un poco más ese rollo, ¿no? En la época en la que fuiste tu director. Los domingos en la tarde-noche, después de Línea Metálica o paralelo a Línea Metálica, yo hice un programa que se llamaba Contacto Subterráneo, ese lo hice solo. Eso era un programa que pasaba lo que podría ser un industrial, un preindustrial o un industrial en ciernes, música muy más alternativa, pero mucho más espesa, mucho más pesada, ritmos más lentos, cosas como de Residents, cosas como de Insurgente Neubaten, del industrial alemán, cosas así. Pero luego lo suavizábamos con programación que casi nadie tenía, que era por ejemplo Cocteau Twins, The Cure, que casi nadie conocía The Cure. Nadie conocía The Cure. Y cuestiones, los Smiths. Entonces ya empezamos a compaginar, pero pasó algo muy chistoso. El señor Matías Lozano era el director del noticiero. De noticias. Y él hacía casi todas las voces en off de las notas informativas. El director era el licenciado Granados. Y recuerdo que le dije al señor Matías, le dije, oiga, hágame un spot, hágame la voz para un spot de un programa de radio que quiero hacer. Entonces el spot decía, si mal no recuerdo, dice, este es un flash informativo, con la voz de Matías, que eran las de noticias. Decía, en las instalaciones de XNM hemos hecho unas excavaciones y ahí encontramos toneladas de rock subterráneo. Y entonces entraba Loban Rockets, así, tun, 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 tun. Entonces recuerdo que yo estaba en el radio y en eso veo que se arranca el licenciado Granados y en eso se regresa a regañarme porque dice, oiga, pues es que yo ya iba a mi casa, prendo el radio, yo antes de despedirme del radio, de irme, me despido de Matías, prendo el radio y lo escucho. Entonces digo, ¿cómo puede ser? Entonces dice que se regresa
Y ya me ve y me dice, oiga, no ande haciendo ese tipo de spots, avíseme por el amor de Dios, porque se asustó, porque en realidad pensó que era un flash informativo. Y así empezó a decir ese programa de radio, pero con la suerte que hubo una temporada que el gobierno tenía mucha apertura para bandas y casi todas tocaban los domingos en el Teatro Leal y Romero. Así es. Entonces estaba padre porque los entrevistaba poquito antes del concierto, los promocionaba, nos dejaban su material, lo programábamos e invitábamos a la gente a que fuera a verlos en vivo. Entonces así como que se cumplían. En tu época era cuando se llamó Radio Solidaridad, ¿no? En nuestra época nos tocó el proyecto, que era un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Social encabezada por Luis Donaldo Colosio, para hacer radios comunitarias. Así es. Y era un tema, bueno, un poco más de como la radio comunitaria, ¿no? Como la radio rural, como todo ese tipo. Se abrió mucho el espacio, había programas inclusive de salsa, hasta gruperos, había uno que sigue el vacilón, con Sergio Díaz. Sergio Díaz. Miriam Sainz Miriam Sainz hizo el salseando. Con Roberto, un Claro. muchacho cubano. Chico. Claro, entre los dos hacían ese programa. Entonces, bueno, pues se abrió el espectro mucho más, se alcanzó más audiencia precisamente porque, bueno, ya te escuchaban otro tipo de público, otro tipo de mercado, pero siempre nos dieron chance de tener nuestro momento de suéltate el pelo y no pasa nada. Aquí nadie dice nada y vámonos para adelante. ¿Qué anécdotas, Gerardo? Bueno, ahorita, en tu caso, ahorita tú, Miguel, tienes que recuerdes algo que te haya marcado mucho cuando hacías radio, algo interesante que te haya sucedido que quieras compartir con nosotros? Pues fíjate que yo siempre me consideré como un poco como pez fuera del agua en la radio, en la XNM, en el sentido de el desmadre a veces que había ahí en la radio. Yo siempre me considerado como una persona media seria, un poco propia, o sea, medio formalón. Y de repente a veces que los muchachos, Los muchachos éramos nosotros. Sí, los muchachos, y Miriam y Sergio Martínez y toda la banda, ¿no? Pues era de que había como muy buena relación entre todos, había muy buena amistad, muy buen compañerismo. Sí me unía a ellos, pero ya cuando se trataba de echarse los alcoholes y ese tipo de cosas, fuera ya en el estacionamiento, fuera ya en los antros, bueno, no me unía mucho a esos festejos, ¿no? Era como medio fresa, ¿no? Yo creo que sí era yo medio fresón. Pero sí, bueno, recuerdo yo que como que me sentía como un poco fuera de ambiente ahí a veces de repente, como medio seriezón. Y en anécdotas, bueno, pues no, realmente no te puedo comentar así grandes cosas que yo recuerde. Había fricciones también, por supuesto, con algunos compañeros, o había malos entendidos con los directivos, pero lo normal, ¿no? O sea, que cosas que se podían solucionar en su momento y que no pasaba absolutamente nada. Pero fuera de eso, creo que yo me la llevé muy bien en ese sentido. Hubo mucha armonía, muy padre. Claro. En tu caso, Miguel, ¿alguna anécdota que te haya marcado cuando estabas haciendo radio, algo que te haya impactado, que quieras compartir? Mira, a mí me dio mucho gusto poder encontrar una manera de poder expresar mi amor a la música, como cuando empezamos a promover grupos y hacer un poquito, entre comillas, empresa, para que pudieran venir grupos de mis grupos que me gustaban y tener un café del radio que decía, oye, es que yo soy productor de radio, y que el rockero, el que lo veas inalcanzable, el que lo veas imposible de saludar, de tener su teléfono y todo, volteara y te dijera, sí, a tus órdenes, yo te doy una entrevista, te regalo un disco, bla, bla, bla. Y bueno, en el heavy metal, y menos en el heavy metal mexicano, y en esa época pues había no éramos muy presuntuosos, ¿no? Entonces, bueno, todos tenían cierto toque de sencillez y siempre jalaban. Entonces empezamos a traer grupos muy buenos. Trajimos a Coda, trajimos a Wizard, trajimos a Raxas, trajimos a los Six Beer, trajimos a N grupos en los cuales había una fórmula que, bueno, si los chicos que están ahora en el radio
agarran la receta, está bien fácil. Nosotros invitábamos a una banda, ya sea de Guadalajara o del DF, el jueves, llegaban el viernes, y el viernes les dábamos una gira a los medios impresos, ¿no? Entonces los llevábamos, pues, que al Sol del Centro, que al Heraldo, que bla, 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 para que las páginas de sociales y de culturales los pudieran entrevistar. Luego los llevábamos a la radio de la competencia, que era Radio Universidad, les hacían un proyecto, se los llevábamos a Gerardo Rodríguez para que les hiciera una entrevista en televisión, y en la noche nosotros hacíamos un conciertito y ellos se quedaban por ejemplo, con la barra o con los covers o algo así, pero entonces empezamos a traer grupos de primera línea, de rock nacional, de heavy metal nacional a Aguascalientes, sin que prácticamente nos costara nada, porque todo se iba pagando solo con la promoción, y ellos encantados de la vida decían: a mí dame promoción y aunque me traigas comiendo quesadillas, yo soy feliz de ir a Aguascalientes. Bueno, aquí en una ocasión, creo que en el 92, en el 92 o 93, vino Coda y estuvo aquí toda la feria tocando en un bar. El dueño del bar les puso el local, otro le puso la comida y todos, y ellos pues felices de la vida, porque ellos estaban tocando o ensayando en vivo, porque ellos iban para la batalla de las bandas de Rocotitlán. Entonces, anécdotas así, que también había una generación que nosotros estábamos en el radio, otros promoviendo y otros tocando. Por ejemplo, en el caso de Abraham, recuerdo que él fue el orquestador, el organizador de la explosión rockera. Y bueno, pues también que trajeron grupos muy importantes y empezó a hacerse un fogueo de bandas locales, que muchos músicos todavía andan allá, y salieron músicos de primera línea en esa época. Que afortunadamente muchos de ellos continúan en el terreno de la música y bueno, siguen haciendo, ¿no? Y de ahí en más, eso fue lo positivo, y de lo no tan positivo es de que éramos muy desmadrosos. Tú recordarás, porque también te tocó a ti. Claro. Entonces, las podemos platicar, pero hay inclusive testimonios gráficos. Hay una foto por ahí donde estamos todos. Sí, hay una foto. Hay una foto muy suave. En internet, ¿no? Entonces, bueno, teníamos nuestras carencias, pero teníamos mucho corazón para poder hacer el radio con todas las posibilidades que teníamos y que carecíamos. Entonces eso nos daba un toque muy, muy, muy padre de cómo hacer el radio. Pues yo, por lo que estamos viendo, como se darán cuenta, es de que la XNM siempre fue un trampolín o fue un impulsor de la música local. Sí, eso es a lo que también, iba. O sea, sí se traían bandas de Guadalajara o de Ciudad de México, precisamente porque ya la estación de radio tenía ya prestigio, y en Aguascalientes era una plaza, siempre ha sido Aguascalientes una plaza rockera por excelencia. Sí. Siempre. Inclusive lo reconocen los mismos rockeros de Ciudad de México y de Guadalajara. O sea, rock, ve a Aguascalientes porque ahí hay mucho rockero. O sea, ahí te van a reconocer tu música, tu talento, y la NM, pues ahí te van a dar muy buena cabida. Pero aparte de eso, yo recuerdo que hizo unos enormes, bueno, Miguel, ustedes, que impulsaban muchísimo el rock local. O sea, desde el pop de Wando, así es, hasta Mesías, Producto Nocivo, Los Productos El que Real Nocivo, Último, Frágil, todas esas bandas, o sea, fueron precisamente, sí, Armando, ¿verdad? También, La Clica, salieron precisamente de aquí de la XNM. Sí. De hecho, la XNM, hasta donde tengo entendido, también grabó un concierto de Rock Trigo, que es un material José Dávila, muy, que muy en paz importante. descanse, Lo fue el que grabó el disco, en un el único café, disco en creo vivo que es que Café hay. de los Artesanos. De los Artesanos, ahí fue. Y esa grabación es de culto. Así es. Entonces, para que veas la importancia que ha tenido la XNM en el ámbito rockero. O sea, es muy Fíjate importante. que sí. Bueno, pues tú mismo, Gerardo, tú mismo fuiste manager del Que Ría el Último y grabaste en el disco del Que Ría el Último. Metiste tu voz ahí. Nunca se me va a olvidar que también hiciste la presentación del grupo arriba del MC. ¿Te acuerdas? Pero no recuerdo el grupo, fíjate. Te lo juro que no recuerdo el grupo. ¿Quién era? El Que Ríe. Ah, sí. El Que Ríe. Y también presentaste ahí a Joseph con su disco. Claro.
Claro, ya Yo recuerdo que grabaste un video del que ríe en JM Romo. Ujú. Otro en el Cerro de la Grasa. Y en Torre Plaza, el de ayer Sangre te vi. Azteca. Bueno, con Sangre Azteca. Sangre Sangre Azteca. Azteca con... Sí. Bueno, Miguel Lara no fue el que... No, Miguel Lara fue el que hizo el de la Miguel clica. Lara también era muy y el de inmiscuido. Mesías, ¿no? Así es. Y luego no dejar de lado también el impulso de la batalla de las bandas o explosión rockera. La explosión rockera, claro, Exactamente, claro. que también hubo una parte muy importante de parte de la XNM y de ustedes, o Del de ICA. todos, del ICA, donde Y de nos Abraham incluyeron. Velasco. Honor a quien honor merece, No, ¿no? claro, Claro, él fue claro. el que impulsó. Y yo creo que ese ha sido el evento que ha marcado más la fuerza desde esa época, aunque antes ya había grupos, pero yo creo que desde la explosión rockera hasta la fecha se ha mantenido gracias a ese trabajo que se hizo. Ahora, yo que tenga yo recuerdo, creo que hubo un antecedente de explosión rockera que la manejaba el MEN. Ah, sí. Ese fue como las muestras de rock. A las Sí, muestras de yo rock. estuve en las primeras. Ok, ese fue Sí, como claro. fue como el preámbulo de lo que fue después la explosión rockera. O sea, Así es, se pulió así más, es. se definió más el concepto. Se profesionalizó. Se porque las profesionalizó, otras eran un poco más exactamente. hechizonas, pero sí, tienes toda la razón. Ajá. Pero con mucho sentimiento. Claro que sí, claro Con que mucho sí. corazón. Que por cierto ya murió Rubén, ¿es cierto? Sí. Sí, el men ya murió Ya tiene un brazo. hace 4 o 5 años. Sí, 4 o 5 años murió, igual que Olimpo. También otro De gran los impulsor. impulsores. De hecho, los dos fueron los Sí. que. ¿Te acuerdas que crearon lo las entrevistábamos, muestras? Olimpo? Sí, claro que sí. Lo entrevistábamos a Olimpo y recuerdo que le hacíamos una pregunta y le decíamos, oye Olimpo, ¿tú qué opinas de este movimiento? ¿Qué? Y entonces empezaba a hablar y tenía una voz muy... Estoy impresionado. muy delgadita, ¿no? Dice, bueno, es que vamos a empezar. Y entonces todos nos salíamos de la cabina y lo dejábamos hablando solo. Y cuando regresábamos, todavía siguiendo con su soliloquio y... ¿Quién era? ¿Quién? Olimpo. ¿te Ah, acuerdas, claro. Ya falleció, ¿no? También. También. Bien, ya. Son de Él los tenía que, Blaster. efectivamente. Blaster. Empezó en una banda que se llamaba Escape, que eran Sí. tipo Anthrax, ¿no? Y ya después formaron Blaster, que fueron de hecho los primeros en salir de Aguascalientes e inclusive en algunos países de Latinoamérica. Y que una compañía independiente fuerte como Denver los fichara para... pues muy buena. para- Muy buena, muy sacar buena. sus producciones. Nos preguntan por acá que quién fue el que trajo a Rodrigo González al Café de los Artesanos. Tengo yo entendido que fueron los mismos chavos del Café de los Sí. Artesanos, los empresarios, los dueños del lugar. Porque era un lugar para la trova. Era de trova. Era de trova. Sí. Entonces, como era rock rupestres, era como muy similar a los trovadores. Entonces, se trajeron a Rodrigo y ahí fue donde se hizo la grabación. Así es, y Que Pepe Dávila entre otras más. Por ejemplo, una de Real de 14 que se Así hizo, es, tengo yo también, entendido. También. De hecho, Sergio Martínez debe de estar como muy empapado en ese aspecto, o el Kircho, porque ellos fueron los que grababan. Estaban Kircho Acast. Martín Martínez Pineda. Martín Pineda, Concho. Concho. Sí, Concho. Concho también eran los que se encargaban del área técnica de grabaciones. Y tengo yo entendido que también en la NMD de López Mateos también se grabaron, se hicieron varias sesiones, Sí. como los de Jules Holland allá en Inglaterra, pero claro, Pues de hecho, en Aguascalientes se lo platicábamos. hicieron Sí, ese claro. tipo de sesiones. Se en el hicieron. programa de Rodolfo, que se llamaba En el Aire, todos los sábados había grupos tocando en vivo. De hecho, yo así es como entré. Rodolfo me invitó con una banda que yo tenía que se llamaba Hips. Tocaba Julio Díaz con nosotros. Claro. Tenía 11 años de edad, Julio Díaz. Y tocamos en el programa de Rodolfo. Y ahí fue donde me nació el gusanito de entrar a la radio. Pero fue precisamente por ese programa que siempre tenían a algún grupo tocando en vivo, ¿no? Recuerdo que Wando, en algún momento de su historia, llegaron a cambiar de nombre a Sendero Luminoso. No sabía Inclusive yo el eso, Salado fíjate. estuvo ahí con ellos en esa época, en el bajo. Y pues sí, ¿no? Un chorro de anécdotas y de historias que hay, ¿no? Por No, y has de recordar que para que veas la importancia que tiene Aguascalientes y relacionada con la NM. Sí.
O sea, Wando, después de ahí, bueno, hacen su ciclo, digamos, musical aquí en Aguas. Se dan a conocer en Valores Bacardí. Salieron en televisión, a nivel nacional, en Televisa. Así es. Y yo creo que a partir de ahí es donde le empezaron a echar el ojo los de Maná a Sergio Ballín. No, la historia real... Bueno, creo yo, es una hipótesis. Sí le echaron el ojo, pero realmente la historia de cómo entró Sergio a Maná fue porque Sergio siempre grababa sus demos. De hecho, yo tengo uno que de esa época que ni él tiene. Y recuerdo que siempre que venían músicos de cualquier agrupación, él llegaba y les daba sus demos por cualquier cosa. Y un día vino Luis Miguel. Se lo dio a Kiko Cibrián. ¿Eh? Se lo dio a Kiko Cibrián. Sí, llegó con el guitarrista de Luis Miguel. Le dijo, oye, cuando sepas de algo, te dejo mi demo. En esa época, se van por ahí de gira y se encuentran a los de Maná en Miami. Y se les sale el Vampiro y a Iván, que eran los que estaban en su momento. Y en la borrachera y en la plática, platican con el guitarrista de Luis Miguel. Y le dicen, oye, ¿no sabes de algún guitarrista? Porque andamos buscando uno. Que no sea chilango. Y él les dice, curiosamente tengo de uno que es muy bueno, es un cuate mío, vive en Aguascalientes, escúchalo. Se los da, lo escuchan y al día siguiente le hablaron desde Miami, te digo, porque todo eso Sergio me lo platicó. Claro. Le hablan a Sergio y como la película de Rockstar, igual, ¿no? Oye, soy Fer de Maná, tú eres Sergio Ballín. Simón, y le cuelga, ¿no? Están cotorreando, ¿no? Le vuelve a hablar, no, de veras, soy Fer de Maná, estoy escuchando tu demo. ¿Eres tú? Y le pone ahí, sí. Bueno, pues nos interesa hacerte una audición. ¿Puedes venir a Miami? Te pagamos todo el boleto de ida y vuelta, ¿no? Órale. A la semana entró, ya estaba Sergio en Maná. Qué maravilla. Sí, Pues qué maravilla. Lo que decían los de Maná era que no querían que fuera capitalino. Y ni de Guadalajara, o sea, que fuera un poco desconocido, digámoslo así, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Emilio también se fue a trabajar con Marco Antonio Solís. Claro. También es un despegue para que veas. Es un semillero de aquí de gente músicos. que ha hecho cosas importantísimas. El Gori. Gustavo, que en se paz descanse, Crista ¿no? Gali, que se fue a hacer Con Kenny, y Julio inclusive. Díaz, que se fue con Santa Sabina. Así es. Chico que estuvo con Kenny. Miguel Góngora. También, muy bueno. ¿Cómo no? Pues son aquí cantera local. Así es. Y todo eso ha sido impulsado, mi estimado Chuy, por la radio y por estos 50 años que estamos festejando el día de hoy, ¿no? Hablando de cosas, perdón, estoy comiendo papitas. No, pues estamos disculpen. entre cuates, claro, estamos recordando muy a esto. gusto. Esto es como bueno, si hablas de anécdotas, este es muy reciente. Estamos hablando que de descubrimientos y no sé qué tanta cosa, ¿no? A mí un día me hablan por teléfono el año pasado. Me habla un amigo, un vecino, y me dice, Gerardo, te acabo de ver en Netflix. Yo dije, ¿en Netflix? Ah, sí. ¿Pero de qué me Eso hablas? sí hay que reconocer Sí, como talento el único, local. ¿De qué me hablas? Dije, Rompan todo. Te viene en un documental de Rompan Todo de Así Gustavo es. Santaolalla. Dije, Sí. ay, pero ¿de qué me hablas, güey? O sea, yo sí sabía del documental, pero yo nunca supe que iba a aparecer yo ahí en ese documental, ¿no? Apareciste. Y con Café Tacuba, de Sí. una grabación que se hizo en el Víctor Sandoval, cuando no, estaban apenas empezando. El primer disco. Ni Bueno, siquiera ni el disco. siquiera era el demo, ¿no? Era un Sí. demo. Es cierto. Oye, Era un demo. pero ve la imagen y era representativa del momento, del lugar, o sea, la imagen toda Sí. deslavada, o sea, Sí, que sí, la deslavada, sacaron de no claro. sé dónde. No Pero sé fue el cómo primer- llegó esa imagen ahí a Netflix, o sea, Qué a los orgullo, productores. Yo dije, wow, pues qué padre, ¿no? O sea, me puse a ver el documental, yo dije, ay, sí es cierto, o sea, en el minuto Sí tal, soy yo. etcétera, sí soy yo, dije, Sí. o sea, con pelo largo, cuando Sí. tenía pelo largo, con mi playera, pantalón de mezclilla, tenis, y dije, bueno, pues qué padre, ¿no? O sea, me dio mucho gusto, y digamos que eso es como una anécdota, pues, padre, ¿no? O sea, Claro, me dio claro. gusto, ¿no? Me dio gusto. Sí, está padre eso. Pues ahí yo platicaba hace como 20 días, casi un mes, platicaba con Erickson Spitia, que es el actual director de radio, de Alternativa 98. Y desde aquí, bueno, yo lo conozco a Erickson desde hace varios años porque nos conocimos en Radio Grupo.
Me sorprendió mucho, gratamente, la verdad, verlo ahora como director de radio en La Alternativa, la verdad, porque trae una escuela de radio comercial, Claro. pero él se tuvo que adaptar a este nuevo formato de radio pública, de radio cultural, y él tuvo que aprender, como muchos de los que estuvimos ahí cuando iniciamos. Y en ese aprendizaje de mi buen amigo Erickson, creo que la verdad está haciendo muy bien las cosas, está poniendo su mayor empeño. Él sabe de los retos que tiene de aquí a 5 años en cuanto a llevar por buen fin, concluir bien la radio, y siempre va a estar en búsqueda. Me gusta porque hay muy buena comunicación con sus gente cercana, o sea, los locutores, la locutora, los conductores. ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Dentro de estos límites, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no podemos hacer? Inclusive a mí me lo marcó, o sea, y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque en un momento dado yo pensaba que iba a imponer o a traerme por inercia lo que traje de UVA, de 17 años de estar en UVA. Imagínate, no es nada fácil, 17 años es una vida. Claro. Entonces, por inercia, te traes toda ese mood de la radio comercial, y volverlo a replantear en una estación, como su nombre lo dice, alternativa, que es algo distinto, que no vas a oír en la radio comercial. Dices tú, a ver, aguántame, entonces, si no voy a poner a, ¿qué te gusta? Si no voy a poner a Gwen Stefani o no Dub, o no voy a poner de los artistas más comerciales que puede haber, Michael Jackson o Madonna, entonces, ¿qué? Entonces es donde viene como un replanteamiento tanto para él y como para mí, decir, bueno, si no puedo poner todos estos monstruos, ¿qué debo de hacer? Entonces replantear otra vez ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, creo que rascándole aquí, rascándole acá, y es echarle coco. Y creo que los demás conductores hacen también su tarea, la hacen bien. El reto ahora es que la gente, los jóvenes, ya no escuchan radio. Ya no escuchan radio. Tienen un millón de opciones. Y ¿no? te hablo radio en general, incluso la radio comercial. Tú platicas con un chavo de 15, 17 años y le dices, oye, yo en la estación, el top 5 de las estaciones comerciales, te dicen, ¿qué es eso? ¿De qué me hablas? O sea, ellos están en las redes sociales, están en las plataformas de streaming, ¿Sí? están en otro boleto. Ese es el gran reto, no solamente de la radio comercial, también de la cultural, mucho más todavía. Captar ese tipo de audiencias de una manera atractiva, pero no es tarea fácil, porque ahorita el mundo en el que estamos viviendo está muy globalizado, donde puedes escuchar música de todo el mundo. Y entonces atraer esas audiencias a estos sectores de la radio está muy, muy canijo, la verdad. Son como, digamos, los retos que tiene la radio en general. Fíjate que eso que dices es algo muy cierto, pero yo lo veo como una gran oportunidad, Gerardo, porque precisamente ahora es cuando más se debe de valorar el trabajo de los locutores. Me refiero a los que le meten coco, ¿no? Digo, sobre todo porque el papel que van a jugar entre tantas millones de opciones que hay, porque ya no es como antes, ahorita tú lo has dicho, hay un chorro de sitios donde pueden accesar sin tener que chutarse comerciales ni lo que quieras, pero siempre es muy gratificante que alguien te vaya guiando. Yo lo veo porque yo he trabajado ahora en la Independencia y he notado que, o sea, mucha gente sigue buscando eso, inclusive gente joven, ¿eh? A veces generalizamos porque sí, o sea, el común de la gente se va hacia ciertas modas, pero todavía hay gente que le gusta, inclusive gente joven que le gusta buscar y que los vayas orientando. Es ahí donde yo creo que artistas, compañías deben de valorar más el trabajo de los que nos dedicamos a esto, porque somos quienes podemos acercar al público a que consuman su producto.
Podríamos estar hablando horas y más horas y será un verdadero placer, pero yo les quiero agradecer el que nos hayan acompañado el día de hoy a compartir parte de su historia dentro de estos 50 años de la radio pública en Aguascalientes, de 1320 de AM, que fue como nosotros la conocimos y que bueno, ahora es Alternativa 98.1. Los invitamos a que la sigan escuchando. Gerardo, invita al público a que siga escuchando. Sí, bueno, una invitación abierta para toda la gente que ha escuchado la XNM durante 50 años. Como dices tú y decíamos, bueno, pues ya muchos de los compañeros ya no están con nosotros, muchos ya se fueron de este mundo, otros radicando en otras ciudades, quizás en Estados Unidos, no lo sé, pero los pocos que quedamos aquí los queremos invitar para que celebren los 50 años. Tengo yo entendido, está como muy en top, algo medio top secret ahí con la dirección, pero van a hacer una serie de festejos, una serie de días celebrando los 50 años, van a entregar algunos reconocimientos a la gente que de alguna u otra manera estuvo colaborando, van a hacer van a ofrecer un concierto en colaboración con el ICA, van a traer a un grupo, va a haber bandas locales. Van a hacer presentaciones de cosas del baúl de los recuerdos, grabaciones, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Porque son 50 años, o sea, está cabrón, o sea, a mí me tocó, a mí me tocaron los 25 años. Para que veas. En López Mateos. Fíjate. Así es. Fíjate. Los 25 años, ¿cómo que 25 años? Y ya bendito sea Dios, ya los puedo ver los 50. O sea, ya han pasado otros 25 años, o sea, 50 años. Entonces te digo, hay cosas bonitas, y ojalá pues nos toque vivir los 60 años quizás, los 70 quizás, los 70 años. Más allá no te puedo asegurar, pero pues las nuevas generaciones que están creciendo con la difusora, pues bienvenidos y que se unan a la pachanga, a la fiesta, a la celebración de los 50 años, claro que sí. Es como una invitación que hago yo por formar parte de este bonito equipo de Alternativa, que para mí es como un refresh, porque es mi tercera vuelta, entonces digo yo, canijo, o sea, como que regresar otra tercera vez, digo, como se me hace como algo medio loco, ¿no? Medio surrealista. Pero aquí andamos, pues, señal de que nos gusta lo que hacemos. Eso definitivamente, es lo importante, ¿no? Claro. Quienes probamos esto la primera vez ya no lo dejamos, eso es un hecho. Claro. Y estamos aquí compartiendo micrófonos con grandes profesionales, pero sobre todo grandes seres humanos. Gracias por estar con nosotros en este 50 aniversario, todos los presentes aquí, y espero que ustedes estén gozando de este reconocimiento, porque realmente nos sentimos muy orgullosos de ser parte de la historia de la radio pública en Aguascalientes. No, gracias a ustedes, gracias Chuy. Gracias Chuy, gracias Ricarday, gracias, Miguel del Río, gracias Lalo, gracias, y pues no, al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. XENM XHNM. Esto es 50 años trazando el camino. Radio cultural y pública. Radio con sentido.